Seguimos con el análisis de la carta primera de Juan bajo la óptica de cómo tenemos que vivir una vida en comunión, no solo con Dios, sino también con nosotros mismos. Por eso, el apóstol, al iniciar el desarrollo de la epístola, presenta principios básicos para la comunión con Dios. Leemos, por tanto, el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La epístola se inicia con un breve prólogo, semejante al Evangelio, pero más breve que aquel, en el que Juan explica el propósito principal de este escrito. Hace referencia a las buenas noticias que fueron desde el principio, lo que hace inalterable el mensaje que debe ser proclamado sin cambio alguno, lo que era desde el principio. En el principio de la epístola hay una evidente vinculación con el principio del Evangelio, o, si lo prefieres mejor, hay una vinculación en el Evangelio con el principio de la epístola. La buena noticia del Evangelio es la manifestación como hombre del Verbo que se encarna para nuestra redención y se manifiesta en el mundo. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La persona a proclamar es precisamente el verbo de vida, porque la vida estaba precisamente en él. Es el mensaje original sobre el verbo, lo que era desde el principio. El objeto del mensaje es el verbo preexistente, es decir, cuando vinieron las cosas a la existencia, al principio de todo ya estaba el verbo actuando. Es una primera mención muy semejante al Evangelio. ¿Recuerdas cómo empieza el texto del Evangelio según Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan desea proclamar las verdades sobre el verbo desde el principio. Esta expresión aparece 8 veces en la carta y debe ser interpretada en cada ocasión conforme al contexto en donde está escrito. El mensaje comienza con la proclamación del verbo preexistente, lo que era en el principio. Antes del origen de todas las cosas, el verbo era. Por su palabra surgieron los cielos y toda la creación. Lo dice ya el Antiguo Testamento en el Salmo 33, 6. Y el apóstol Juan vincula al verbo con Jesucristo cuando lo presenta como el verbo de Dios y lo presenta después como el hombre. La humanidad del verbo es precisamente por medio de esa humanidad lo que hemos oído. El Dios Altísimo pudo ser oído por los hombres porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan dice, oímos, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos de Jesús y aún a los creyentes vivos que oyeron las palabras directamente del Verbo encarnado. Como las palabras son del Verbo de vida, tienen necesariamente que ser vida. Juan 6:63 dice
que no podemos ir a ningún sitio porque tus palabras son vida, contienen vida, son vida eterna y deben vincularse con el mensaje del Evangelio, único mensaje que tiene que ser proclamado. Juan dice que oyeron a Dios no solo por medio, sino en la palabra encarnada, por lo que tuvieron una revelación plena de Dios, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Además, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice aquí en la introducción, y quiere decir que el Verbo se hizo visible a los ojos de los hombres. No solo fue oído, sino que fue visto en cuerpo humano. El apóstol expresa la verdad de la humanidad de Cristo, presentándola como algo real. También dice lo que hemos contemplado. No fue una visión pasajera, momentánea. Lo pudieron contemplar con calma, observarlo atentamente durante los 3 años de ministerio. Y añade algo más. No solo lo oímos y lo vimos, sino que lo palpamos con nuestras manos. El Verbo de Dios infinito pudo ser palpado, comprendido por manos limitadas. Juan debe referirse aquí a momentos concretos en los que Cristo mismo les invitó a palparle, como ocurrió después de su resurrección. Todo esto tiene un sujeto. Todo esto es tocante al Verbo de vida. Jesús es el Verbo de vida porque en él estaba la vida. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4. Porque es Dios, tiene vida y comunica vida. Juan vincula a Cristo con la vida y dice que Él es el pan de vida. Juan 6, 35, 48. Lo vincula con la luz de la vida. Juan 8, 12. Y lo vincula con la palabra de vida. Primera carta, capítulo 1, versículo 1. La vida eterna se alcanza solo por vinculación con Cristo, por identificación con Él. La vida, dice aquí, se manifestó en el versículo 2 que ya hemos leído. El texto es un paréntesis explicativo, porque la vida fue manifestada. La vida se manifestó en el Verbo encarnado, de manera que la vida vinculada con Cristo está vinculada también con esta carta, no solo en palabras, sino presencialmente en el Verbo de vida. Este Verbo de vida fue visto por los apóstoles. Le hemos visto, o la hemos visto referido a la vida. Por tanto, se convierte en un testimonio inevitable. Ya que lo hemos oído, lo hemos palpado y lo hemos visto, entonces testificamos. El mensaje que proclaman, os anunciamos la vida eterna. El Evangelio proclama vida eterna en Jesucristo. Es el mensaje esencial y fundamental de la proclamación del Evangelio de la gracia. El Verbo estaba en el seno de Dios, la cual, la vida, estaba con el Padre. Una expresión semejante a la del Evangelio. En Juan 1:1 era el Verbo al principio y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo, eternamente engendrado, está siempre con el Padre. La unidad con el Padre hace que el Hijo tenga vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Engendrado, pero sin principio de vida. Este Verbo se nos manifestó. Dice aquí el apóstol en su epístola. Por esa causa testifican y anuncian. Testificar por la experiencia personal y anunciar por el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. Segundo, el propósito del escrito. Versículos 3 y 4. Volvemos a leerlos. Lo que hemos visto y oído
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El mensaje en sí mismo es lo que hemos visto y oído, os anunciamos. El mensaje no es la historia de Jesús, sino la vida eterna que puede otorgar Jesús a todo aquel que cree. El propósito del mensaje es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión es disfrutar de algo en común. Todos conocemos bien el sentido, el significado de esa palabra. En este caso, la experiencia de comunión de la vida eterna en Cristo es nuestra experiencia común. La base de la comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna es parte experimental de la unión con Dios en Cristo. En Juan 17:3, Jesús dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tener comunión con Dios es, según Pedro, participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Esto solo es posible por unión vital con Cristo. Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, nuestra comunión es con las personas divinas. Como todos los creyentes están en comunión con Dios, así también lo están los unos con los otros. Porque la comunión horizontal es el resultado de la comunión vertical. Ahora, finalmente, ¿cuál es el objetivo del escrito? En el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión con Dios y con los hermanos produce gozo. Es la experiencia natural del creyente. El gozo es la consecuencia de la comunión con Cristo. Juan capítulo 15, versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. La pérdida de la comunión con los hermanos es pérdida de comunión con Cristo y, por tanto, pérdida del gozo. Por último, la aplicación que debemos encontrar de la reflexión hecha sobre estos versículos. El creyente está en comunión con Dios cuando su vida se ajusta a las demandas de Dios. La comunión con Dios exige necesariamente la comunión con todos los que son hijos de Dios. No es posible entender la comunión de otra manera. Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con todos aquellos con los que Dios tiene comunión. Comencemos a reflexionar ya al principio de este comentario, comencemos a reflexionar sobre la demanda y el objetivo de la carta, que renovemos, reactivemos la realidad de la comunión con Dios, que traerá como consecuencia una mayor comunión con nuestros hermanos.